determina que ante ciertas situaciones nos quedemos mudas y congeladas? ¿Por qué a veces parece como si nuestro cuerpo nos metiera goles en contra? Si tenemos claro lo que queremos decir o cómo queremos actuar, ¿qué hace que a veces nos quedemos paralizadas? En este episodio te cuento cómo una experiencia que viví en mis épocas de música callejera me ayudó a dejar de sentirme defectuosa, inadecuada y poco valiente por no poder alzar mi voz. A pasar de estar en batalla con mi cuerpo y vivirlo como un obstáculo, a darle las gracias y tenerlo como aliado. Si te sentís un bicho raro, porque dentro tuyo habitan un montón de emociones y personajes, te doy la bienvenida a este podcast, un espacio donde hay lugar para todas las voces, las más armónicas y las más desafinadas. Soy Clara del Oro y es un placer tenerte acá. Hola, muy buenas. Bienvenida, bienvenido a este podcast. Hoy estoy solita nuevamente para contarte un episodio, no podcastero, sino más bien callejero, que me ayudó a entender qué le pasó a mi cuerpo todas las veces que quise sacar mi voz, que necesité responder de una determinada manera y sin embargo me quedé congelada. ¿Por qué fue tan clave para mí entenderlo? Porque estuve muchos años en guerra conmigo, castigándome por haberme quedado muda y sintiéndome muy cagona por no haberme podido hacer escuchar ni respetar. Particularmente hoy te pido que te quedes hasta el final del episodio. Ya vas a ver por qué. Bien, entonces, resulta que, como te conté en el episodio 11, el accidente que me partió la cabeza, hace 7 años llegué a Barcelona y decidí vivir de lo que amo: la voz, el cuerpo, la música, la expresión. En este momento de mi vida estaba muy hambrienta de cantar mis canciones, de salir al mundo, de mostrarlas. Y venía de unos años bastante difíciles con mi voz y con el canto desde Argentina, porque había estado en pareja con un músico que me había destrozado la autoestima. Justo lo había conocido cuando me estaba curando de un nódulo que me había dejado muda por bastante tiempo y empecé a tocar con él. En realidad formamos una banda donde yo cantaba sus canciones y me criticó tanto y ridiculizó tanto por mi forma de cantar que me hizo mierda. Yo estaba muy sensible, entonces cantaba como todo despacito y delicado, porque venía de unos años muy punkis de gritar y hacerme daño la voz. Entonces como que tenía mucho miedo de volver a lastimarme y él estaba en plan como, tu voz no tiene sensualidad. Bueno, la cosa es que llegué a Barcelona en modo ninja y decidí vivir de la música. Abro paréntesis. Se viene episodio sobre emprender, porque los palos que yo me di en el camino merecen ser compartidos para que al menos no tengas que pasar también por ahí o al menos lo intentes. Cierro paréntesis. Modo ninja. Me pongo a repartir flyers por toda Barcelona con mis clases de canto y a la vez decido salir a tocar a la calle. Tuve un amigo, Nico Ramos, que me apadrinó y me enseñó los códigos básicos como para armar mi ruta y no tener problemas con otros músicos, otras músicas y la policía. Básicamente la onda era tocar 3 canciones por plaza y terraza y mover para otra plaza. Para quienes están en Argentina, acá las plazas no tienen pasto, sino que suelen tener como terraza. Con terraza no me refiero a tipo azotea, sino a las mesitas de bares o cafés. Entonces tenía un circuito que me armé por el barrio de Gracia a través de muchas plazas. Usé todos los ahorros que tenía para comprarme un micrófono de diadema, tipo Britney Spears, para poder tocar la guitarra de pie y poder moverme con libertad. Me compré una guitarra, un amplificador usado, un pie para poner el cuadernito con las letras y me encontré un carrito en la calle donde monté todo y me subí al bus que me llevaba a este barrio. Gracia es todo en su vida, así que
Mamita querida, lo que era arrastrar todos los equipos a cada plaza. Por suerte eran unas épocas donde tenía muchísima energía. En fin, debuté en Plaza de la Vila, así se llama. Estaba lleno de mesitas afuera con gente comiendo, tomando algo, charlando. Era muy loco porque nadie me había ido a ver, nadie me había convocado para cantar. De hecho, hasta como podía molestar. Nunca me había pasado, siempre que canté fue con bandas en lugares a donde la gente se acercaba a escucharnos. Pero si hay algo que siempre he sido fue cara dura, así que me planté ahí, cerré los ojos y me puse a cantar. A medida que iba cantando, iba escuchando cómo las voces se iban callando, hasta quedar todo en silencio. El momento más mágico y hermoso que me regaló tocar en la calle y que ni en pedo pasó siempre. De hecho, para la segunda canción ya todo el mundo volvió a retomar sus conversaciones después de la novedad, lo cual era completamente lógico. Y la idea de llevar estas canciones era acompañar ese momento y, por supuesto, ganar algo de plata. Así que terminaba mis 3 canciones y pasaba mi gorra por cada mesa. Había gente muy amorosa que me agradecía e inclusive me pedía una tarjeta y otra que ni me miraba o me miraba como si fuera una ladrona o una mendiga. Ese día de debut volví a mi casa arrastrando mi carrito con el plus de peso de todas las monedas. Me acuerdo que entré a casa, tiré todo y me puse a contar en el piso. 102,50 €. No lo podía creer. Me sentí muy libre. Como no dependía de nadie que me contrate, podía salir al mundo, cantar mis canciones y pasar la gorra. Increíble. Bueno, un poco de suerte de principiante igual porque hubo de todo. Lo que sí era agotador, la verdad. Y yo no era ni soy guitarrista, entonces más allá de que me defendía, con la guitarra me consumía mucha energía cantar y tocar al mismo tiempo. Tuve mañanas de solcito en la cara cantando con el viento tan hermosas que las atesoro en el corazón. Un día me interrumpió la policía en el medio de una canción y me dijo que no podía estar ahí, que la próxima vez se llevaban mis instrumentos y me echó. Pero mi amigo me había dicho que no pasaba nada, así que volví y fui muy feliz por unos meses. Hasta que llegó un día en que todo cambió. ¿Te acuerdas que te había contado de Nico, que me había apadrinado este amigo? Bueno, un día antes de empezar a salir a tocar sola, de hacer este debut que te acabo de contar, lo acompañé a hacer su recorrido para ver un poquito cómo era. En Plaza del Sol, otra de las plazas de Gracia, mientras Nico cantaba, apareció un tipo muy violento y muy borracho a decirle que su música era una mierda y que se vaya a su casa. Nico siguió cantando y no le dio mucha bola. A mí me dio mucha bronca y un poco de miedo también porque lo vi bastante fuera de control. Pero bueno, nos fuimos y ya. Ese día que todo cambió, estaba haciendo la ruta de siempre, pasando por Plaza de la Revolución, otra Plaza de Gracia. Y mientras cantaba mi segunda canción del set de 3, Bésame mucho, clásico bolero, veo aparecer a este mismo tipo, el doble de borracho, que se para frente a un poste y le empieza a pegar como si fuera una bolsa de boxeo. Y le empieza a sangrar la mano. Acto seguido se me acerca, tambaleándose hacia un lado y hacia el otro, y empieza a cantar Bésame mucho. Deja de cantar y me empieza a decir que lo bese mucho, que mira esa boquita y otras asquerosidades que no voy a mencionar. Yo decido ni mirarlo, hacer como si no existiera. Él se pone insistente y se empieza a enojar ante mi rechazo y en un momento dado me escupe en la cara. Me quedo congelada, literalmente congelada. Dejo de cantar, de tocar y cuando logro que me respondan las piernas, empiezo a pasar la gorra porque no me iba a ir de esa terraza sin pasar mi gorra. El tipo me empieza a perseguir por las mesas, gritando que no me den plata, que yo era una prostituta y que le acababa de practicar sexo oral a la vuelta. Por respeto a los oyentes, lo parafraseo de la manera más elegante posible. Toda la plaza en silencio.
nadie dice nada. Mi garganta está completamente cerrada, se me estruja de dolor. Mientras me trago el llanto y me repito una y otra vez, Clara, ni se te ocurra largarte a llorar. Se me llenan los ojos de lágrimas, no sé cómo aguantarme, no sé cómo disimular. Agarro mi gorra con unas pocas monedas, guardo todo lo más rápido posible y me piro de ahí sin decir absolutamente nada. Por suerte, esta persona no me sigue. No me acuerdo cómo llegué a mi casa. Lo único que me acuerdo es que al día siguiente amanecí con la garganta en llamas y 39 grados de fiebre. Mi cuerpo estaba completamente devastado, drenado, no me podía mover. Y me acuerdo que a los pocos días teníamos muestra de teatro. Bueno, en realidad no era una muestra, se llamaba pasarela. Y la consigna de la directora era quiero verte. Entonces la onda era que no prepararas nada, que salgas ahí y te dejes sentir sin hacer ningún personaje ni esfuerzo por sostener nada. Me arrastré al teatro y salí así, con lo que había, pálida, afónica, toda pachucha, con una mantita en los hombros. Me senté y me quedé ahí, respirándome en eso que no podía explicar, pero se sentía como si hubieran atacado mi integridad física. Y lo conté. Nunca más volví a salir a tocar a la calle. A las semanas estaba caminando por ese barrio, tarde a la noche con amigas, y de repente escucho al lado mío, que tú eres la cantante. Lo ignoré y seguí caminando rápido y nunca más lo vi. Pero sí lo vi en mis pensamientos por un buen tiempo. Y sí me pregunté varias veces por qué no dije nada. ¿Por qué no respondí? ¿Por qué no me hice respetar? Y repasé, no sé si te pasó, esto yo lo hice muchas veces, repasé muchas versiones de todo lo que me hubiera gustado decir y hacer. Siempre castigándome por la reacción que había tenido, el silencio. Hasta que me cayó la ficha de que lo que me había pasado es que había entrado en shock. El shock es una de las respuestas posibles ante una amenaza, junto con luchar o huir. Cuando luchar o huir no son opciones viables, el sistema nervioso recurre a la congelación, la disociación o el colapso, incluso el desmayo, como te conté que me pasó cuando tuve el accidente. El desmayo fue como el cuerpo, ¡pum!, apagó porque colapsó. Es un mecanismo de defensa natural, el shock, que entra en acción cuando una situación desborda los recursos del cuerpo para manejar el estrés. Entendí que en esa plaza, frente a una persona enferma, violenta, borracha y fuera de control, quedarme congelada y hacer silencio cuando me escupieron en la cara y me humillaron, fue lo más sabio que mi cuerpo pudo hacer para protegerme de una amenaza real, de un tipo peligroso. Y darme cuenta de eso me liberó bastante y me ayudó a estar en paz conmigo. Ahora, y acá viene el plot twist. ¿Qué pasa cuando nuestro cuerpo nos protege de una amenaza que ya no es real, sino que es percibida por el sistema nervioso? ¿Por qué entramos en shock y nos quedamos mudas cuando nuestro jefe nos pide algo que nos resulta injusto o nuestra pareja se enoja con nosotras? Si nuestra vida no está en peligro, ¿por qué me quedo congelada cuando quiero decir algo? ¿Por qué no puedo responder de la manera que me gustaría? ¿Por qué parece como si mi cuerpo me metiera goles en contra? Porque tenemos una herida de shock. Así se llama. Imagínate una gacela que se enfrenta a un león que la quiere comer. Intenta huir y si se da cuenta que no tiene chances, se va a quedar paralizada. Se congela o se desmaya. ¿Escuchaste la expresión se hace el muertito? Bueno, casi ni respiran. Algunos animales defecan para que su depredador piense que están podridos y no se los coma. Para mí, de ahí debe venir cuando decís me cago encima, como frente a algo que te quedas ahí como en blanco o que te da mucho miedo o que te desborda.
Bueno, si la gacela sobrevive, se va a levantar e instintivamente va a empezar a vibrar, a sacudir, a temblar, a agitarse para que su cuerpo pueda descargar y liberar toda la tensión acumulada. Y esto es lo que permite que su sistema nervioso vuelva a un estado de equilibrio. En las personas humanas, sin embargo, este proceso de descarga no siempre ocurre de manera automática, ni mucho menos. Y el trauma suele quedar atrapado en el cuerpo, reactivándose cada vez que algo desencadena el recuerdo de la experiencia original. En el libro Sanar el Corazón, Ketan, que ya lo conoces si escuchaste el episodio El amor y las heridas, dice que si nosotros vivimos una invasión o un accidente o nos roban, nos asaltan, cualquier forma de violencia o de maltrato, es una posibilidad que nos hayamos quedado congeladas o disociadas. Como el impacto de la experiencia desbordó nuestros recursos y no pudimos responder, la experiencia quedó incompleta. Nuestro sistema no pudo completar algo, expresarse, poner un límite, defenderse, luchar, huir. Y acá está el tema. Cuando la experiencia queda incompleta, queda registrada en nuestro sistema nervioso. Entonces, cada vez que hay una situación que a nuestro cuerpo le recuerda ese evento traumático del pasado, el sistema nervioso se activa, se pone en alerta. Probablemente vos ni yo recordemos qué es lo que pasó, pero el cuerpo sí lo recuerda y reacciona y nos congela. Nos congela porque nos quiere proteger, porque es su manera de avisarnos de que esta situación es potencialmente peligrosa. El problema, obviamente, es que aunque pretende avisarnos y ayudarnos, nosotros lo experimentamos como una limitación, no como una ayuda. Entonces, la herida de shock es una reacción involuntaria del sistema nervioso ante situaciones que percibimos como peligrosas o amenazantes. Y es un tipo de respuesta que no está bajo nuestro control consciente, digamos, es un mecanismo de autoprotección que no controlamos. De modo tal que situaciones cotidianas como hablar con tu jefe o enfrentarte a una figura de autoridad, que pueden ser muy leves para algunas personas, para otras pueden activar una respuesta de shock. Y esto sucede porque en el pasado, probablemente durante la infancia, estas figuras de autoridad fueron irrespetuosas o abusivas con ellas. Entonces el sistema nervioso asocia a estas figuras con el peligro, lo que provoca una respuesta automática de bloqueo y disociación cada vez que se enfrentan a situaciones similares en el presente. Quizás te pasó alguna vez que habías estudiado un montón para una prueba o por un oral y te quedaste en blanco, te bloqueaste o sentiste mucha ansiedad. Te habías preparado, sabías y sabías que no había un peligro real en juego, pero sin embargo tu sistema nervioso activó de manera automática la respuesta de shock. Algo muy importante, y por eso te decía al principio del episodio que para mí fue tan clave darme cuenta de esto, es que estos bloqueos no son un defecto personal. Nos solemos sentir muy inadecuadas y avergonzadas cuando esto nos pasa. No es un defecto, es una respuesta del cuerpo que intenta protegernos de lo que percibe como un peligro. Entonces, abordar la herida de shock no va de ser más valiente, de forzarte más o de intentar superar el bloqueo con fuerza de voluntad. No va de repetirte afirmaciones positivas del tipo confío en mí misma, yo puedo, soy suficiente. No va por ahí. De hecho, presionarte puede ser contraproducente. Lo que realmente necesitamos comprender es que el cuerpo no se bloquea, congela o disocia para frustrarnos o para estar en nuestra contra, sino que lo hace para protegernos. Entonces, primero que nada es fundamental aprender a escuchar y respetar las señales que nos envía nuestro sistema nervioso y no juzgarnos por eso. El proceso de sanación del trauma no ocurre a través del pensamiento lógico o el análisis racional, sino trabajando con el cuerpo, porque el trauma está en el cuerpo. Entonces es necesario empezar a reconocer, simplemente tomar conciencia cuando estamos en un estado de activación o de disociación
y permitir que el cuerpo complete las respuestas que quedaron incompletas, que pueda completar ese circuito que quedó bloqueado. Esto puede implicar encontrar formas creativas de liberar esa energía estancada, como mover el cuerpo, bailar, cantar, escribir, pintar, cualquier actividad que permita al cuerpo expresarse y descargar la tensión acumulada, más allá de, por supuesto, la terapia. Pero es muy clave esta instancia de compasión con uno misma, de tener paciencia durante este proceso, porque la sanación, entre comillas, es gradual y requiere de tiempo, no se resuelve de un día para el otro. La onda no es forzar el cuerpo a hacer lo que queremos porque va a salir mal y va a reforzar ese síntoma, sino poder acompañarlo, respetando sus ritmos y respetando sus necesidades. Y de esta manera el cuerpo puede pasar de ser un obstáculo a un aliado en nuestro proceso. Entonces, resumiendo lo que me gustaría que te lleves de este episodio. La herida de shock es una respuesta protectora del sistema nervioso que se activa en situaciones que el cuerpo percibe como peligrosas, basándose en experiencias pasadas. No se trata de un defecto personal, no se trata de una falta de valentía, se trata de un mecanismo de defensa natural. La clave para abordar esta herida es aprender a escuchar al cuerpo y a respetar sus señales, permitiendo que se pueda ir autorregulando y completando las respuestas que quedaron incompletas, lo que eventualmente va a conducir a que tu cuerpo se sienta lo suficientemente seguro como para responder de esas maneras que repasamos una y otra vez luego de habernos quedado en shock. La respuesta siempre está en el cuerpo. El cuerpo no nos patea goles en contra, aunque parezca que así lo hace. El cuerpo necesita ser visto, necesita ser escuchado. Cuanto menos lo veamos, cuanto menos lo escuchemos, cuanto más lo rechacemos y queramos forzarlo a que actúe o a que responda de la manera en que queremos que actúe o responda, más vamos a reforzar ese síntoma que nos obstaculiza ese objetivo. Estoy pensando en grabar otro episodio sobre hablar en público, porque acá hay mucha tela y hay muchos puntos en común con esto de quedarnos en blanco, quedarnos mudos, sentirnos expuestos y demás. Pero lo que más deseo que te lleves de este episodio es que no sos una cagona y no sos un cagón, sino pudiste o hoy todavía no podés en determinadas situaciones alzar tu voz, decir lo que pensás, responder como te gustaría, defenderte o poner un límite. Y la idea es que sí, ¿no? Que podamos defendernos, poner nuestros límites, huir de un lugar y no quedarnos congeladas. Pero para eso es necesario atravesar la incomodidad de hacerle espacio a esas señales del cuerpo, a esos momentos de bloqueo, hacerles un lugar, a darles conciencia, ponerles luz para que puedan poco a poco ir descargándose, completándose y dando espacio a otro tipo de respuestas más coherentes con lo que queremos y deseamos para nosotras. Así que, bueno, hasta acá por hoy. Si estás en Barcelona, te invito a cualquiera de mis espacios donde hacemos mucho este trabajo de completar los circuitos emocionales bloqueados a través de las herramientas del cuerpo, del movimiento, de la voz, de la respiración. Ahí en mi Instagram, @claradeloro con doble L, o en mi web, claradeloro.com, podés ver todos los talleres, retiros, sesiones 1 a 1. Se vienen propuestas con hombres también, más allá de que la mayoría de los espacios son entre mujeres. Y si este episodio te resonó mucho y querés trabajar, profesionales formados en Somatic Experience son buenísimos para acompañar estos procesos de liberación del trauma, te recomiendo muchísimo. Y si querés leer un poco más acerca de este tema, te sugiero el libro de Ketan Raventós Klein,
Sanar el Corazón, que tiene un capitulazo dedicado específicamente a la herida del shock. Muchas gracias por llegar hasta acá. Como siempre me encanta leerte y escucharte, así que no dudes en escribirme por Instagram, @claradel_oro, contándome lo que te pareció y cómo te resonó este episodio. Espero que te sirva y te sume. Te mando un abrazo y un beso muy, muy grande. Gracias por escuchar este episodio. Si me quieres buscar en redes sociales, estoy como @claradeloro en Instagram, y si no, mi página web es claradeloro.com. Y si disfrutaste de este podcast, me ayudarías muchísimo dándole seguir en Spotify, poniéndole 5 estrellas y compartiéndolo en Instagram o en otros grupos donde haya personas a quienes les pueda interesar y servir. Nos escuchamos en el próximo episodio de Voz a Voz.